Arrancando con las entrevistas esta mañana, me complace mucho en presentar a nuestro próximo invitado. Él es el doctor Miguel Cárdenas, médico urólogo. Con él vamos a hablar sobre las infecciones urinarias en varones, porque la mayor parte de ellas, el mayor porcentaje de infecciones urinarias son básicamente en mujeres. Pero en los hombres también, en algunas circunstancias bastante infrecuentes, pero que traducen no solamente el hecho de tener un germen dentro de las vías urinarias, sino una causa que siempre hay que investigar. ¿Por qué? Porque no es común pues, que un varón tenga una infección urinaria. Miguel, muy buenos días, gracias por venir al programa. Tú como urólogo, ¿con qué frecuencia podrías decir que las infecciones urinarias son un motivo de consulta en urología? Bien, de todo muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, como bien sabemos, en medicina, las infecciones urinarias en la mujer son relativamente frecuentes. Son muy frecuentes. Por un tema anatómico, Así ¿cierto? es. Porque la uretra de la mujer es pequeña, mide 5 centímetros. Entonces los gérmenes suben muy rápido por un tema de contaminación. En caso del varón cambia todo el asunto. ¿Por qué? Porque anatómicamente la uretra del varón es mucho más larga que la de la mujer. Está externa, ¿no? Es mucho más está para afuera. Está entonces, hacia afuera, ¿no? Puede haber una contaminación de repente en la punta, en la entrada, pero fácilmente uno la elimina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que cuando un varón tenga infecciones urinarias, hay algún factor va a depender mucho de la edad y de alguna enfermedad que pueda tener. Por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes inmunocomprometidos, es decir, que tengan las defensas bajas como el VIH. Tiene que haber un condicionamiento previo en este varón para que haga una infección. Así es, tiene que haber un condicionamiento. Y no solamente enfermedades, sino también comportamientos dietéticos e higiénicos, ¿cierto? Con respecto a los comportamientos dietéticos, de repente poca ingesta de cantidad de agua, abundantes sales, abundantes condimentos en la dieta, ají, alcohol. Con respecto a la parte higiénica, de repente relaciones contra natura, sexo oral, o sea, todo tipo de condicionantes que haga que los gérmenes suban y el varón no pueda defenderse, ¿cierto? De repente algunos cálculos, malformaciones en caso de los bebés, de más bebés. O sea, hábitos poco higiénicos, digamos. Así es. Luego, que hayan problemas del aparato urinario. Cálculos, por ejemplo, o malformaciones anatómicas. En los niños pequeños, por ejemplo, esa es una causa, ¿no? Claro. Con cierta frecuencia, a veces no se sabe por qué, pero hay un porcentaje que sí tienen malformaciones anatómicas. Las malformaciones anatómicas de las vías urinarias podrían pasar desapercibidas, es decir, un niñito, un bebito recién nacido, varón, ¿no es cierto?, puede tener una malformación anatómica que no le dé problemas de infecciones urinarias sino hasta la adultez. Es decir, si tú vieras a un adulto joven con una infección urinaria y no le encuentras ningún factor de riesgo o determinante para esta infección urinaria, podría ser que tenga una malformación anatómica que haya pasado desapercibida con los años porque nunca antes hizo una. Claro, en realidad, por ejemplo, la más conocida, la más frecuente que nos ponemos en este caso de que de niños han nacido con algo y recién de adultos lo demuestren, es las estrecheces pieloureterales, ¿no? Es decir, o el reflujo vésico. El reflujo también, que es cuando el riñón se deforma por un tema de funcionamiento y anatómico y los gérmenes empiezan a acumularse, la orina se empieza a acumular en la orina y de repente el niño uno no lo siente, pero de adulto sí, con el crecimiento del riñón y con esta orina que está acumulándose empiezan a tener infecciones, ¿no? Dijiste diabetes, dijiste cualquier cosa que pudiera afectar la inmunidad del paciente, digamos, un paciente oncológico, inmunodeprimido, un paciente que probablemente contrajo el VIH. ¿Algún paciente con una neoplasia del aparato urinario también podría debutar con una infección urinaria? Claro, en realidad cualquier neoplasia, ya sea, de repente hablamos de un cáncer de riñón, un cáncer de uréter, un cáncer de vejiga, de próstata, puede condicionar una infección urinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya anatómicamente ya no es tejido sano, no es tejido normal, entonces es muy sencillo de que los gérmenes puedan quedarse dentro de este tumor, ¿no? Y debutar como infección. Y con el tratamiento, de repente no evolucionan bien, no avanzan bien, no se curan, y conforme ya uno va estudiando y analizando qué está pasando con este paciente que no mejora, nos damos con la sorpresa de que hay un cáncer escondido, pues, ¿no? Dentro de todas estas causas que bien nos has expuesto, Miguel,
¿Cuál es la que más comúnmente podría producir una infección urinaria en un varón, siendo estas muy raras, por supuesto? Porque ¿cuál es la incidencia de infecciones urinarias en varones? Es bastante baja, teóricamente es del 1 al 5% de la población en general. Ya. Pero, por ejemplo, en casos adultos, en adultos mayores, de lejos la causa más frecuente es el problema de próstata, ¿no? Es la próstata, El ¿no? Es la crecimiento causa más prostático. común de infección urinaria en un varón, ¿no? Así es, de lejos. ¿Por qué? En adulto mayor, dices en tú, adulto ¿no? mayor, ¿no? Correcto. En el caso de los jóvenes es básicamente temas higiénicos. O sea, y, digamos, adulto mayor de 50 años podría ser hipertrofia prostática. Así es La causa más común. Y menor de 50 años podrían ser hábitos y otras. Hábitos higiénicos, ¿no? Sobre todo estilos sexuales, ¿no? Cómo manejan la sexualidad. Okay. Te hago la pregunta. ¿Y el germen que más comúnmente está involucrado en el varón con una infección urinaria es igual que en la mujer, la Escherichia coli, o no? Igual. 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 La Escherichia coli de lejos es el germen que más origina. Hay otros gérmenes que de repente si nos salen en los exámenes que nosotros mandamos, tenemos que pensar en otras enfermedades más complejas, ¿no? Por ejemplo, la Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter. Entonces, tenemos que empezar de repente en otras enfermedades que sean más difíciles de tratar, ¿no? Pero en general, Escherichia coli es el germen más frecuente. ¿Los síntomas que dan son los mismos que en la mujer? ¿Ardor al orinar, orinar de a poquitos? Muy parecidos. ¿O de frente debutan con fiebre? No, muy parecidos. ¿O con retención urinaria? En caso de los niños, usualmente debutan con una fiebre, pielonefritis, ¿no? Es una fiebre, molestias, malestar, decaimiento. En caso de los adultos, sí, igual, si es bajo, es decir, vejiga, ardor al orinar, frecuencia al orinar y todo eso, ¿no? En cambio, cuando es alto, fiebre, dolor, vómitos. Sí. Hay una condición, ¿no?, que según los urólogos es como una infección urinaria, que es la prostatitis. Cuéntanos un poquito acerca de ello. A ver, la prostatitis es una condición en las personas que, por ejemplo, 30, 40, 50 años, que los síntomas son muy parecidos, de dolor al orinar, orinar frecuentemente, pujo, sensación de querer constantemente ir al baño y no orina. Entonces, pero la prostatitis podemos considerarla una infección cuando los cultivos, ya sea de orina o de semen, salgan positivos, ¿no? Pero hay prostatitis que no necesariamente cursan con gérmenes, entonces ya estamos hablando de una prostatitis abacteriana, es decir, que da síntomas pero no hay bacterias, ¿no? Quiere decir que no es una infección tal cual. Pero hay prostatitis que sí tienen bacterias, ¿no? Entonces ahí sí, y hay que dar antibióticos, ¿no? Y en estas personas, al ser difícil el tratamiento, los antibióticos no es de 5 o 7 días como la mujer, sino es de 30 días, 45 días de antibióticos. Normalmente cuando una mujer tiene una infección urinaria, bueno, los niños son una población muy distinta, ¿no? Pero normalmente cuando una mujer tiene infección urinaria, haces el examen de orina, luego esperas el cultivo, inicias un antibiótico en base a lo empírico, es decir, dice, bueno, si tiene ardor urinario, tiene dificultad para orinar, probablemente sea una infección urinaria, ya le tomamos el examen de orina, estamos esperando el cultivo, vamos a darle un antibiótico que cubra, digamos, al germen que más comúnmente la produce, y pones un antibiótico que cubre la Escherichia coli. Y luego ahí quedó, ¿no es cierto? En el varón es igual, en el varón partes del mismo principio, examen de orina, en fin, cultivo, inicias un antibiótico, o luego pides o haces algún otro estudio más para saber por qué la tuvo. Lo que pasa es que en el varón una infección urinaria de por sí es complejo. Sí, pues. Y es complicado, o sea, no hay una infección simple en el varón. Un varón, de hecho, tenemos que hacer estudios mayores. O sea, ¿no? Es reflejo de que hay algo más, exacto, ¿no? hay algo más. No es normal, por así decirlo, que el varón sufra una infección. Estudiamos de repente con una prueba de ecografía de vías urinarias, de riñones, de vejiga, próstata, exámenes urocultivos, de repente hacer una cistoscopía, que es colocar una cámara por la vía urinaria para ver qué está pasando, o sea, qué de anormal hay en la vía urinaria, ¿no? De repente pruebas de urodinamia, es decir, muchos factores y hay que ir estudiándolos. Solicitar exámenes de glucosa de todas maneras para descartar diabetes sin importar la edad, ver cómo va el tema en el hemograma, ver cómo va el tema de las defensas, o sea, es una serie que es un estudio mucho más detallado, ¿no? Ahora bien, el tratamiento antibiótico, ¿cuánto dura en el varón? ¿Lo mismo que en la mujer? A ver, en la mujer aproximadamente estamos hablando de 5 a 7 días. En el varón usualmente nosotros estamos entre
dependiendo de la cantidad de colonias que tenga la orina, la infección, podemos dar entre 14 a 21 días. ¿Por qué más tiempo? Lo que pasa es que es más difícil que llegue el antibiótico al varón. Es decir, por ejemplo, lo que conversamos de la infección por próstata. Claro. ¿Sí? El antibiótico, a diferencia de la mujer, que la mujer no tiene próstata, el antibiótico demora en llegar a la próstata o a la vía urinaria en el varón, a pesar de que salen por los riñones los antibióticos. ¿Por qué demoran? Por la misma característica de la próstata, por lo difícil que es llegar, por el grado de inflamación que tiene, ¿sí? Y además, el varón de por sí es una persona, o somos personas de que no estamos acostumbrados a adherirnos a los tratamientos, es decir, a pegarnos al tratamiento. En la mujer es muy frecuente que desde la niñez, la pubertad, sufran las infecciones. La mujer siempre es mucho más cumplida y mucho más exacto. Diligente con respecto a con todo. respecto a su salud, ¿no? En cambio el varón y su salud es más dentro de ella. reacio, como que más duro, no quiere tanto los varones tomar pastillas. no son Así muy es. fáciles de entender a veces. Pero la próstata es una suerte de enclave súper impenetrable, ¿no? Por esa razón es que el antibiótico tiene que estar mucho más tiempo para que pueda impregnar toda esa zona, ¿no? Sí, es muy difícil que entre el antibiótico, y no solamente eso, sino de que cuando entra, o sea, no todos los antibióticos pueden entrar a la próstata. A pesar de que de repente en los urocultivos, porque ya muchos manejan el tema urocultivo, Correcto. dice sensible a... Claro, el microbio sea sensible a un antibiótico. Amoxicilina, por ejemplo. Claro, ¿no? sabemos que la penetrancia... Exacto, la amoxicilina, a pesar de que sea sensible en la orina, no va a entrar a la próstata. Entonces ya nos descartamos, y son contados los antibióticos que podemos dar a este paciente. Que penetre, ¿no?, esa barrera. Exacto. Es como en el caso de las meningitis, tienes que buscar un antibiótico y una dosis que permita atravesar la barrera de las meninges para poder curarlo, ¿no? Algo así. Y con la vesícula pasa igual, tienes que buscar un antibiótico que pueda llegar a la vesícula con facilidad cuando ésta esté infectada. O sea, digamos, los órganos se defienden muy bien, ¿no? Ahora, el sangrado en la orina, ¿puede ser un síntoma frecuente de infección urinaria en el varón? Puede ser que debuten con sangrados, ¿sí? No necesariamente. Cuando el paciente, por ejemplo, en el consultorio llega, doctor, he orinado sangre, o en mi examen de orina me dice que hay rasgos de sangre, lo primero que hay que descartar son 5 cosas, lo que yo siempre les digo, ¿no? Lo primero que hay que descartar es un cáncer oculto, ya sea el riñón, la vía urinaria y la vejiga. Después, un traumatismo, un golpe, una caída que haga que la persona orine sangre, que puede ser. Un cólico renal, problemas de cálculos, ¿sí? También orinan sangre. Infecciones complejas, es decir, hay infecciones que avanzan tanto, de repente la persona es muy estoica, aguanta la molestia y empiezan a orinar sangre y debutan con hematuria, como se le dice, e inflamaciones crónicas, bueno, como una prostatitis. Claro, pero la hematuria en el varón es como para estudiar primero, como tú bien dices, si no se ha golpeado, descarta una neoplasia, ¿no? Así es. ¿Qué tan frecuentes son las neoplasias de Bastante vejiga, frecuentes. de riñón en el varón? Bastante frecuentes. Bueno, uno por uno. Primero en el caso del riñón. ¿Sí? Usualmente los cánceres de riñón no dan síntomas. No. Es decir, la persona va por un cólico, de repente que comió algo en la noche, va a la emergencia, le hacen una ecografía y de casualidad le encuentran un tumor en el riñón. O sea, son incidentales los diagnósticos, ¿no? Entonces, entonces inmediatamente hay que entrar a sala de operaciones por un tema oncológico y que hay que sacar ese riñoncito, ¿no? Muy frecuente las personas hipertensas o que fuman, ¿no? El tabaco es la principal causa de este tipo de cánceres. Igual sucede con el sangrado el cáncer de vejiga. Se dice de que la vejiga da algo que se llama hematuria asintomática, es decir, solamente orinan sangre, pero sin síntomas. No te molesta. Exacto, no hay dolor, no hay irritación, nada, simplemente orinan sangre, le hacen una ecografía, se ve como un pequeño vegetal o un pólipo, que como colocan en los informes. Tenemos que hacer una cistoscopía y ahí inmediatamente encontramos el tumor, pues, ¿no? Toda persona, independientemente de la edad, que tienen hematuria, o sea, orinan sangre, hombre o mujer, hay que hacer cistoscopía, necesariamente. De todas maneras. De todas maneras. En las infecciones urinarias en el varón, la cistoscopía es parte de la evaluación que le tienes que hacer luego de ponerte a pensar, ¿y por qué hizo este señor infección urinaria? De todas maneras, siempre, siempre, porque, como volvemos a repetir, no es común las infecciones, entonces hay que ver cuál es el factor. Claro, puedes hacer una ecografía, pero tienes que entrar. Así es. ¿Qué es la cistoscopía, Miguel? Explícanos. La cistoscopía básicamente es colocar una cámara por la uretra, por donde todos mencionamos,
y ver la uretra, ver la próstata, ver la vejiga. Es hacer Correcto. una endoscopía y determinar si de repente hay algún tumorcito o alguna inflamación o una úlcera sangrante, porque Ya. también la vejiga tiene úlceras, o sea, y hacemos el diagnóstico, ¿no? Y de repente tenemos la oportunidad de ver algo sospechoso y tomamos una biopsia también. ¿Cómo no? Más. ¿Y ese es un procedimiento que se hace de manera ambulatoria? ¿Hay que preparar al paciente de manera especial? Es ambulatorio, no requiere mayor preparación, ¿no? Se hace Correcto. con anestesia local, es un poco incómodo, pero Sí, claro. muy tolerable. Es tolerable, ¿no? Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, conversar contigo nuevamente. Gracias por haber venido al programa. Ha sido el doctor Miguel Cárdenas, médico urólogo, hablando sobre infecciones urinarias en el varón.